Agradezco la invitación que me ha hecho la doctora Adriana Ruiz Rasura, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, para participar en este proyecto de Jueves de Patrimonio Cultural, que nos permite conocer, apreciar y valorar de mejor manera el patrimonio arquitectónico y urbano de nuestro estado de Jalisco. Mi participación trata sobre el conjunto arquitectónico de Capuchinas de Guadalajara, es decir, el recuento histórico de su templo y convento. Para entrar en contexto, empezaremos hablando sobre los conventos de monjas, que eran instituciones religiosas que albergaban en clausura a las mujeres que optaban por convertirse en esposas de Cristo en la Nueva España. Vivían bajo órdenes de una regla monástica y se dedicaban a la oración. Oraban por sus familias y por la gente en general. Ingresaban desde su adolescencia y ahí vivían enclaustradas hasta su muerte. El primer convento de monjas que se fundó en la Nueva España fue el de la Concepción en la Ciudad de México en 1540. En años posteriores salieron de ahí monjas para fundar conventos en otras ciudades del territorio novohispano. Estas edificaciones eran grandes conjuntos arquitectónicos conformados por un templo y un convento que podía abarcar una o varias manzanas de la ciudad. Por lo general, la iglesia se ubicaba en una esquina del conjunto y era paralela a la calle, con dos puertas gemelas en su fachada longitudinal para ingreso de la gente de la población a la nave del templo. En un extremo estaba el altar y frente a él, en otro extremo de la nave, se ubicaban el coro bajo y alto, donde las monjas participaban de la misa sin distraer su clausura por unas rejas y cortinas oscuras que las separaban de la gente que estaba en el templo. Las capuchinas pertenecen a la orden franciscana, por lo que tienen votos de pobreza. Sus edificios y vida cotidiana debían reflejarlo, por lo que eran monjas descalzas que vivían con gran austeridad. A diferencia de las demás, esta orden tenía en su templo un solo coro que ubicaban a un costado del altar, lo que les permitía dejar un ingreso por la fachada transversal y otro por la longitudinal. Así vemos en esta diapositiva el convento de Capuchinas en Antigua, Guatemala, con las características mencionadas y con la peculiaridad, en este caso, de que el claustro de novicias es circular, un pequeño patio circular rodeado de las celdas de las novicias. En esta diapositiva vemos con características similares a la anterior los templos de los conventos de Capuchinas de Puebla y de Oaxaca. Asimismo, vemos el templo del convento de Capuchinas de la ciudad de Morelia y un lienzo que muestra la peregrinación de las monjas y gente de la iglesia y de la población que las acompaña en el día de la fundación. En Nueva Galicia se fundaron 7 conventos de monjas, uno ubicado en Aguascalientes, otro en Lagos de Moreno y los otros 5 en la ciudad de Guadalajara. De todos ellos, solamente el de Lagos y el último que se fundó en Guadalajara pertenecieron a la orden capuchina. Para fundar el primer convento de capuchinas en la Nueva España, salieron del monasterio de Toledo en 1665 un grupo de monjas. Al año siguiente fundaron el convento de San Felipe en la Ciudad de México. En el siglo XVIII se establecieron en Nueva Galicia con la fundación de los conventos de Lagos de Moreno y Guadalajara. Así, en 1742 fundaron el Beaterio que posteriormente, en 1755, se convertiría en el convento de monjas capuchinas de Lagos de Moreno, hoy llamado por la población Rincón de Capuchinas. Vemos en la imagen que su fachada presenta 2 ingresos, pero en el interior vemos las rejas del coro a un lado del altar, característica común de esta orden, como ya se mencionó, y vemos también el interior del coro en tiempos recientes. La fundación del convento de Capuchinas se dio en Guadalajara gracias a que en 1750 la española doña Ana María de García, viuda del coronel José Luis Jiménez y dueña de las minas de Bolaños, dejó en su testamento parte de su fortuna para la fundación, especificando que debía ser para niñas pobres que no podían pagar una dote para ingresar a un convento. La fundación fue autorizada por el rey Carlos III en 1761 por la promoción que el padre Verdín había hecho. 2 años antes ya se había iniciado la construcción y en 1761 llegaron a Guadalajara 12 monjas del convento del Lago para su fundación,
evento que fue festejado en la ciudad por 4 días. El conjunto conventual fue dedicado a la Purísima Concepción de María y San Ignacio de Loyola para albergar a la Orden Franciscana de Clarisas Capuchinas. Se ubicó al poniente de la ciudad en una sola manzana entre las calles Contreras Medellín al frente, es decir, al oriente, la calle Independencia al sur y al norte la calle Juan Manuel. En la parte posterior al poniente la calle Mariano Bárcena. Al final del siglo XVIII, Fray Antonio Alcalde donó una fuerte cantidad para que fuera terminado. Las capuchinas practicaban la vida común, por lo que sus espacios eran amplios y austeros. El conjunto lo conformaba un templo de una sola nave en la esquina noreste, orientado este-oeste, con un ingreso frontal y uno lateral, con un pequeño atrio y 4 tramos, coro amplio para albergar a las monjas al sur del altar y sacristía en la parte posterior. El convento estaba formado por un gran claustro rodeado de los espacios como portería, locutorio, comedor, cocina, enfermería y dormitorio común. Al fondo del convento había 2 patios donde estaban los cuartos para labores, bodegas, panadería con hornos y lavaderos. Parte de esa construcción la ocupa actualmente el Museo de la Ciudad. Atrás de la iglesia vivían 2 capellanes, el sacristán y las personas que hacían el contacto al exterior. Era una construcción independiente del convento. Vemos en esta imagen la fachada transversal con su pequeño atrio. Es sobria, refleja precisamente la austeridad de esta orden. El templo no ha sufrido grandes alteraciones a pesar de los cambios de uso que sufrió con las leyes de exclaustración. Su fachada principal es muy sencilla, cuenta con un ingreso con arco de medio punto, con molduras, con columnas toscanas adosadas a los lados y entablamento liso. En el segundo cuerpo se ubica la ventana coral rectangular con 2 hornacinas de arco de medio punto, con las imágenes de Santa Clara a la izquierda y San Francisco a la derecha. Sobre la ventana está una hornacina con la imagen de la Inmaculada Concepción. Por el lado norte se encuentra la fachada lateral de 4 tramos delimitados por 5 contrafuertes. Entre ellos se ubican 4 ventanas rectangulares y un quinto tramo más bajo con ventana que corresponde a la sacristía. En el segundo tramo de oriente a poniente se encuentra la portada lateral con un arco de medio punto con pilastras toscanas, sobre él un entablamento liso y al centro una hornacina con una escultura de Santa Teresa. El interior está formado por una nave cubierta por bóvedas vaídas de piedra de tezontle aparente y con nervaduras de cantera ornamentales. Al ingreso se ubica el sotocoro y sobre este un pequeño coro tipo balcón delimitado por un barandal de madera torneada. El aplanado de los muros y la bóveda se eliminó a mediados del siglo XX, por lo que la cantera y el tezontle quedaron aparentes. La comunidad de monjas resguarda el corazón de Fray Antonio Alcalde. Los altares pertenecen al siglo XIX. El altar principal está flanqueado por columnas pareadas de fustes lisos y capiteles compuestos. Sobre ellos un entablamento con friso con elementos fitomorfos y en la parte superior un frontón de arco con tímpano liso y 2 remates con forma de jarrón. Se presenta en la parte central de este altar la imagen de la Inmaculada Concepción, en la parte izquierda la escultura de San Francisco y en la derecha la de Santa Clara, a quienes está dedicado el templo. Vemos en esta imagen el coro bajo a la izquierda del presbiterio, protegido con rejas, y a un lado la cratícula, vano que se utilizaba para darles la comunión a las monjas. En el muro sur se encuentra un altar lateral neoclásico con columnas lisas y capiteles jónicos. Este altar está dedicado a San José, flanqueado por esculturas de Santa Teresa y San Juan Nepomuceno. Enfrente, en el muro norte, podemos ver un altar similar dedicado a la Virgen de Guadalupe, flanqueado por imágenes de San Ignacio de Loyola y Santa Coleta. También se ubican en los muros interiores 3 grandes lienzos al óleo realizados en el siglo XIX por don Felipe Castro, quien fue un pintor neoclásico egresado de la Academia de San Carlos. En el muro sur se encuentra la pintura dedicada a la oración del huerto con fuertes contrastes claroscuros. A un lado del coro se ubica el lienzo dedicado a la crucifixión, también con altos contrastes de luz y sombras.
Y por último, sobre la reja del coro está la pintura sobre la resurrección, con claroscuros y composición con influencia barroca. Desde el altar al ingreso frontal vemos el ya mencionado sotocoro y pequeño coro con su barandal, que por sus pequeñas dimensiones no es utilizado como lugar de reunión de las monjas. Asimismo, podemos apreciar la desnudez de aplanados de muros y bóvedas y sus falsas nervaduras. En la parte posterior del conjunto conventual, donde se ubicaban los espacios de servicio, después de la exclaustración se adecuó como casa para la familia Maxemín, quienes le añadieron la segunda planta. A principios del siglo XX pasó a propiedad de la familia García de Alba y a finales de esa centuria se utilizó para oficinas del INAH. Actualmente funciona como museo de la ciudad de Guadalajara. Con la nacionalización y exclaustración de los bienes de la iglesia, el convento y el templo pasaron por varios usos. El claustro principal fue mutilado, derribando la esquina sureste de las calles Contreras Medellín e Independencia, donde se construyeron unos locales comerciales. Nótese en la imagen la división, el corte donde se ve el convento más alto y el centro comercial más bajo. En 1943 pudieron las monjas ocupar nuevamente lo que quedaba del convento, por lo que algunos espacios son originales y otros se renovaron. Las casas traseras fueron heredadas a las religiosas, por lo que ahora forman parte del convento. Termino aquí con esta frase de la historiadora Pilar Gonzalvo sobre la importancia de las oraciones de las religiosas para los pobladores, siendo los conventos de monjas instituciones de gran importancia social, religiosa, arquitectónica y urbana para las ciudades novohispanas. Muchas gracias por su atención.